también me erotiza tu sonrisa encantada. Vos sos un oasis de incomparable belleza. Vos sacias toda mi sed, me das vuelta la cabeza. Vos habitas mis sueños, extraplanetarios, y yo me transporto en lo extraordinario. Soy feliz, mi emperatriz, estoy en vos enraizado. Estoy en vos enraizado. Estoy en vos enraizado. Mi gran amor, estoy en vos enraizado. Me encantó. Alejandro Méndez Mazó. Qué sorpresa, Ale. Yo te esperaba cantando, no sé, para Pitipora, algo así. Y me salí con esto que es un blues tremendo. ¿Tuyo el tema qué tal? ¿Cómo estás? Sí. ¿Qué tal, Mario? Tanto tiempo. Tanto tiempo, tanto tiempo hace que nos conocemos, ¿Sí? Nos encontramos, nos cruzamos. Pero cuesta sentarse a hablar. Cuesta sentarse a hablar. Y No bueno, sé si dejar acá. Sí, puedes dejar ahí tranquilo, al costadito, acomodarlo ¿no? ahí, no te preocupes. La guitarra. Que yo voy acá a hacer de investigador hoy sobre Alejandro Méndez Mazó. Con Ale nos conocimos en ese momento crucial de la historia reciente del Paraguay, cuando caía Stroessner y volvían los exiliados. Vamos a presentar una breve semblanza sobre él y luego entramos de lleno a conversar la noche con Alejandro Méndez Mazó. Alejandro Méndez Mazó cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Internacional. Es un investigador con enfoque en ciencia, tecnología, arte y sociedad, catedrático, músico y comunicador paraguayo con más de 40 años de trayectoria. Ingeniero civil por la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires, investigador operativo por la Escuela Superior del Ministerio de Defensa, Argentina. Tiene una maestría en ciencias ambientales, un doctorado en artes, un diploma superior en ciencia, tecnología y sociedad, entre otros. Fue director general de Radio Paraguay en los años 1989 y 1990, asesor de planificación y proyectos de la Municipalidad de Lambaré, 1992 a 1996, consultor de análisis de investigación operativa de la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República, 1998 y 99. Fue primer director general de la Dirección General de Educación en el Arte, Ministerio de Educación y Ciencias, Paraguay, durante los años 2011 y 2012. Además, fue consejero del Consejo Nacional de Cultura en 2013 y 2014. Del 2019 al 2023, fue jefe de investigación y miembro de tribunales de tesis del Instituto Superior de Bellas Artes. Desde el 2019 hasta la actualidad, es consultor independiente de investigaciones solventadas por CONACYT, FONDEC, además de ser coordinador del Museo y Extensión Extracurricular CNC Paraguay. Bueno, Ale Méndez Mazó, estás revisando tu teléfono, parece que hay un documento medio peligroso ahí. ¿En qué andas, Ale? Un documento peligroso. ¿En qué andas? Mira, estaba recordando este trabajo titulado Exilio, Diáspora y Retorno, Sí. Una investigación muy interesante realizada por 4 universidades de Estados Unidos e Israel. Los autores son Roniser, Segman, Sosnowski y Snackder. Exilio, Diáspora y Retorno. Transformaciones e impactos culturales en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Y estaba viendo, yo fui uno de los entrevistados, entrevistaron a Juan Manuel Marcos, a personas que Claro. que se desexiliaron. Y acá justamente
te mencionan a vos. Mira vos. Sí, dice, el 17 de junio de 2010, Mario Ferreiro, la personalidad de radio más conocida en Paraguay, que considera que Méndez Mazó fue el primero en hablar de desexilio en Paraguay, lo entrevistó para obtener su opinión sobre una decisión entonces polémica de incorporar a jugadores considerados extranjeros, entre comillas, por haber sido criados en el exilio dentro del equipo de fútbol nacional. Ah, mirá vos. Claro, porque me acuerdo que surgió la gran polémica, ¿por qué vienen estos curepíes a jugar por Paraguay? Exactamente. Y investigamos un poco y las mamás de estos chicos eran de Carapeguá, de Caguazú, Sí. O sea, eran exiliados económicos. Exacto. Algunos de ellos inclusive nacidos en Paraguay, Sí. y exiliados con sus madres de chiquitos, de bebés, Sí. ¿verdad? Ahí inclusive me acuerdo que hablamos de derecho de sangre, Ujú. que es una cuestión muy, muy profunda que pocos países tienen, que tiene que ver con que uno conserva la nacionalidad por la sangre de la madre, principalmente. Exactamente. Y bueno, fue lindo para repasar un poco esa injusticia tremenda del que allá es Paragua y acá es Curepa, Tal cual. que vos viviste bastante eso. Yo lo viví permanentemente y te diría que hasta hoy. Hasta hoy, claro. Sí. Mirá, vos a 35 años, 36 de la caída de Stroessner todavía existe esa discriminación, a veces inconsciente, ¿sabes? Muchas veces es como que está en el inconsciente Sí. colectivo. Recuerdo, pero tantas cosas. En una ocasión, para el censo del 92, yo me presenté ante la Dirección de Estadística, Ajá. respondiendo a un aviso del diario Sí. para trabajar como técnico del operativo. Y resulta que me tomaron un examen, igual que a todos, a muchos postulantes. Era básicamente para preparar la cartografía del censo. Yo soy ingeniero civil. Sí. Una de mis múltiples. Sí, eso vamos a hablar después, porque te quiero después encasillar en algo. Entonces, Actor, cantante, Sí. periodista, ingeniero. Entonces era básicamente para dibujar la cartografía. Pues no fui convocado. En el velatorio del senador Alcibiades Fernández, Sí. me dice una persona, mira, cajón de por medio. Mm. Yo te conozco. Y entonces, vení, me dice. Así medio en tono un poco autoritario. Un poco prepo. Sí. Y yo digo, ¿qué será? ¿Me van a llevar preso? ¿O qué? Claro. Entonces me dice, vos rendiste el examen te postulaste para trabajar en el censo. Le dije, sí, efectivamente. Y después me dice, y después no fui convocado, me imagino que reprobé el examen. Y me dice, ¿sabes qué? Sos un boludo. ¿Por? Podría saber por qué. Claro, perdón. Entonces me contesta, mira, yo te vi rindiendo examen, yo soy el director de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Era el Censos, director. que hoy es el INE. Entonces, bueno, te cuento la verdad. Nuestros asesores extranjeros internacionales recomendaron no contratarte por estar sobrecalificado. Claro, resulta que yo, claro, quería tomar algún trabajo, tenía Claro. urgencia en trabajar, Sí. entonces en generar ingresos, y me postulé. Entonces me dice, y esto es muy delicado. Fíjate, me dice, si poco antes de realizar el operativo vos te borrás porque conseguís un trabajo mejor. Bueno, entonces me dice, no importa, tenemos la posibilidad de hacer contratación directa para un cargo jerárquico más importante, como asesor. Entonces me contrataron y trabajé para el censo y fue un hermoso trabajo.
me tocó ocuparme de la planificación de todo el censo, y que fue, por cierto, para mi satisfacción y la de todos los que trabajamos ahí, el censo mejor hecho en toda la historia del Paraguay. Censo del 92. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Fíjate vos, yo recién retornado de Argentina, habiendo hecho casi todo el nivel medio en la Argentina, porque yo desde el segundo curso de antes hice en la Argentina. Ya estuviste allá. Sí. Entonces, el examen era sobre geografía de Paraguay. Y yo de geografía creía saber muy poco. Claro. Pero había sido que sabía mucho. Fíjate que rendí el mejor examen. Claro, quizás porque venía de un sistema educativo también importante, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado el extrañamiento. Cuando uno está... El Teshagahú. El Teshagahú. El Teshagahú es poderosísimo. Ahí quiero hacer una pausa en tu relato porque quiero que la gente que está viendo también entienda esa parte de tu historia. ¿Tus padres van exiliados a la Argentina? Efectivamente. Ajá. Mi padre ¿En qué año? Año 67. Mi padre era argentino. Sí. Estaba en el servicio diplomático. El Méndez. Sí. Entonces, o sea, a veces me preguntan si soy pariente de algunos de los Méndez de paraguayos. Los Méndez Fleitas. Claro, y no. Claro. Realmente no tengo parentesco de sangre con los Méndez Fleitas, los Méndez... hay otros Méndez, ¿verdad? Sí. Entonces, mi papá vino solo acá. Como te decía, en el servicio diplomático es donde él trabajaba. 45 días después de conocer a mi mamá, se casó con ella. No, sí. Él la amasó. Ella enmasó. Sí. Por cierto, mi mamá, hago un pequeño paréntesis, estaba de novia. O sea, tu papá ahí entró. Sí, entró, pero entró en el momento justo. Ella estaba de novia con Arsenio Erico. No te puedo creer. Arsenio Erico. Mirá vos. Pero mis abuelos, Alejandro Massó e Inocencia Martínez, no querían que se case con él. Porque ella era la menor de todos sus hermanos, la única soltera, y vivía con sus padres. Claro. Entonces no querían que se fuera. Ahí te voy a hacer una pausa. Vos sabés cómo es esto, sí, los medios, claro. Tengo que hacer la pausa para cumplir, pero me encanta este comienzo de historia. Podría haber sido el hijo de Satanín Rojo, acá Alejandro Méndez Massó. Pero bueno, hablaremos después un poco, porque si bien no es pariente de los Méndez Fleitas, después se juntan todos en Buenos Aires. Exacto. Porque el gran exilio, la gran diáspora, mi padre también en el 47... unió a millones de compatriotas que soñaban con una patria nueva, ahí desde la lejana y fría Buenos Aires. A la vuelta contamos parte de esa historia también con Alejandro Méndez Massó, nuestro invitado de esta noche. Quiero abrazarte, abrázate con claro, de Luna y Beethoven, Neruda y cielo estrellado. Vuelvo en mi piel. Estoy a vos entregado y por amarte sin tiempo me despierto inaugurado. Vos habitas mis sueños extraplanetarios y yo me transporto a un mundo extraordinario. Estoy feliz, emperatriz, estoy en vos enraizado. Estoy en vos enraizado, estoy en vos enraizado, mi gran amor, estoy en vos enraizado. ¿Mi emperatriz o estoy en vos enraizado? ¿Cómo se llama el tema? Mi emperatriz. Como hombre de radio tengo que saber rápido. Resulta que ahora, al comienzo, canté la primera parte de este tema, que es en ritmo de guaraña, pero con armonía de blues. Jazz blues. Un jazz blues. Entonces, y ahora sí, con ritmo de blues. Claro, un bluesacho ya más de tipo Papo y aquellos músicos. A ver, rápido, antes de volver a los temas familiares e históricos, para definirle un poco a Alejandro, obviamente que sos músico, pero también haces teatro, hace mucho tiempo. Así mismo. Ahora estoy dirigiendo una obra que se llama
que todavía no subió a escena, se llama El Presidente. Ajá. Y es sobre la vida de Manuel Franco, que fue un gran presidente y poco conocido. Sí, poco conocido. La gente cree que la calle Presidente Franco, Puerto Presidente Franco, llevan el nombre de Rafael Franco, Claro. que es célebre. Nuestro héroe. Nuestro héroe. Nuestro héroe. Claro, pero en realidad no. Pero es Solamente por Manuel Franco. debe decir comandante Franco para que sea de Rafael. Claro. Como claro. la calle, comandante Franco. Comandante Franco. Sí. Igual nos falta ya una ciudad también, comandante Rafael Franco. Pero sí, Exacto. Manuel Franco, el liberal era. Liberal, uno de los conspicuos representantes de la generación del 900, la ilustre generación. Qué interesante del 900. porque va a ayudar la obra a conocerlo un poco más. Exacto, exacto. Justamente yo estoy trabajando en el Colegio Nacional de la Capital Sí. y él fue alumno del Nacional de la Capital, fue profe, fue director, fue ¿Cómo era? ministro y fue presidente. Un colegio que siempre tuvo grandes personalidades. Grande, En sí. su- Arsenio Rico. Claro, pasó otra por vez ahí. volvemos a Arsenio. Sí. También Mangoré. Agustín Que por cierto, Barrio. Mangoré, mira, me voy por las ramas. Sí, no, está bien, porque así va a ser esta conversación, no te preocupes. Mangoré componía canciones con mi tío abuelo, hermano de mi mamá, que era Marcelino Pérez Martínez. Claro. el Liberal famoso. también. Sí, sí. Que según dice Juan Max Boetner, uno de los hombres más cultos de su tiempo, que murió a los 31 años. Qué bárbaro. Increíble, Qué- ¿no? qué mucho. Qué generación. Qué generación, eso te iba a decir. Sí. A veces yo pienso en los jóvenes que murieron en Campo Cervera, por ejemplo. Sí, Puedo también. decir que mucho talento se privó el Paraguay. Seguimos con Lobito Martínez, con Oscar Cardoso Claro. Campo. Tenemos esa tragedia, ¿no? Ahora, Ale, tu juventud en Buenos Aires, pasás por la secundaria, ingresar a la universidad, justo te tocan esos años duros también en Argentina. Sí, exactamente. Viene los Es- procesos, viste todos esos procesos. Sí, estoy vivo de casualidad. Claro. Y ya te vinculabas ahí con la comunidad Sí, paraguaya. Efectivamente. Nunca perdí el vínculo porque mi mamá, que era odontóloga, pintaba cuadros, también cantaba. Ah, Y ella grabó un disco, un long play, mirá vos. con Eladio Martínez, con el conjunto de Eladio Martínez. Bajo el nombre, ¿cómo era el nombre? Ella es Lila y el conjunto de Eladio Martínez. Lila Mazó. Lina Basó, él es un larga duración, un disco de vinilo. Ya mismo me pongo a buscar porque no Sí, tengo mi colección. Sí, Lo voy a está. conseguir. ¿Sabes Oh, quién hizo una edición muy interesante? Condensó en un material mujeres cantantes paraguayas. Rodolfo, ¿cómo se llama este muchacho? Se me fue el nombre que falleció ya. Gómez. Gómez. Sí, Rodolfito, que Rodolfo. hacía programa Ñandutí. Exacto. Sí, sí, Rodolfo sacó un disco con apoyo del Fondec y Mirá para vos. mi sorpresa ahí estaba mi mamá cantando. Qué maravilla. Ya mismo ya conseguí, sí, Rodolfo fue colega mío, un gran trabajador de la cultura. A ver. Y mi pero- adolescencia, sí. te digo, me dijiste mi adolescencia. En mi adolescencia fue fundamental José Asunción Flores. Lo llegaste a conocer. Sí, él me dio clases de violín en casa. Qué bárbaro. Yo estudiaba en el Conservatorio Municipal Sí, de en Buenos Aires. Asunción, acá. Ah, primero. acá. Violín con Lorenzo Álvarez. Ah, El papá de Luis era Luis. mi profe. Sí. Cuando fuimos al exilio, enseguida apareció por mi casa José Asunción, que ya conocía a una tía mía, hermana de mamá, Ajá. que estaba casada con el coronel Pablo Stañi, que fue jefe de la aviación y bueno, estaba como agregado militar en la Ajá. Argentina. Ya. Y entonces, y mi tía era violinista de la OSCA. Entonces, como ella fue antes que nosotros, tenía esa relación con José Asunción Flores, que era un hombre muy sociable, Ajá. muy, muy sociable. Y entonces nos visitó y él se ofreció, ¿verdad?, para Qué maravilla. retomar el violín. Eso da para una biografía, eso lo atesorás. No cualquiera. Yo la única vinculación que tuve con Flores a través de Gilberto Ridarola, su gran amigo, que generan todo ese operativo de retorno del cuerpo ya de Flores después. Imagínate vos que
era tanta la aversión a Flores que tenía Stroessner que no le dejó volver ni muerto. Ni muerto. Tuvo que caer Stroessner para que venga a su cuerpo. Así mismo. A ese nivel llegaba. Y ahí se juntaba toda la comunidad cultural, política. Sí. De hecho, mi mamá era muy peñera, hacía peñas en casa, y ahí concurría Mario Mallorquín, que recitaba maravillosamente, político él, ¿verdad? Sí, pero recitaba Lorca, Eric Campos Hervida, que eran colorados disidentes, muchos. Colorados disidentes. Sí. En su tiempo él fue guión rojo, inclusive. Guión rojo. ¿Quién más? Federico Aventi, capaz. Exactamente. También Espartaco Martínez, actor. Bueno, y Eladio, cada vez que iba a grabar sus discos, iba a casa. Claro. Y, por supuesto que era número puesto José Asunción Flores. Qué maravilla. Y cantaban juntos, a dúo en casa, Flores y Eladio. Y tengo que buscar entre mis cintas antiguas abiertas. Claro. Y grabaciones que hicimos en casa, grabaciones caseras. Qué maravilla, qué tesoro eso. Ahora, ¿tu mamá llegó a volver a Paraguay alguna vez? Sí, mamá volvió y falleció acá. Tú pudo... Ya antes de que cayera Stroessner. Ya pudo volver. Sí, ella pudo volver. ¿Y vos esperaste un poco más? Yo tuve que esperar porque recibí algunos mensajes de Pastor Coronel y demás, muy claro, muy alentadores. Muy persuasivos. Muy persuasivos. ¿Y en qué momento te integrás al Partido Febrerista? Bueno, cuando asumió como presidente del partido Euclides Acevedo, él fue el que me invitó a afiliarme. ¿Vos no tenías militancia política acá en Paraguay? No, yo tenía 13 años cuando... Claro, no tuviste tiempo. Entonces, ahora mi padre, me río porque demasiado salto de un tema. No, pero así va a ser, no te preocupes. Mi hijo... Es como un rompecabezas, ¿viste? Resulta que en un momento dado, Stroessner le hizo pedir colaboración a papá, porque papá dejó la diplomacia para quedarse en Paraguay y se enamoró del Paraguay con muchos curepas. Claro, pasa mucho, ¿cierto? Entonces se dedicó al negocio de la madera, que era el oro de Paraguay en ese tiempo. Entonces él tenía sus contactos porque era encargado de negocios y era un excelente vendedor, un talento que yo lamentablemente no heredé. Y entonces exportaba mucho a la Argentina y a diversas partes del mundo. Y inclusive en una época cuando yo era chico fuimos a vivir a Santa Fe porque era equidistante de Asunción y Buenos Aires. Ya entiendo. Por el tema de la madera. Pero a lo que voy es a lo siguiente. En un momento dado, como le iba muy bien y tenía un capital ocioso, se le ocurrió la mala idea de instalar un aserradero en Caguazú. En Campo 9. Claro. Entonces, cuando es una selva. Es una selva. Sí. Una selva, fíjate que era camino de tierra. A partir de Coronel Oviedo era camino de tierra. Entonces, con kilómetro 253. Aserradero Abraham Lincoln. Él era un hombre universal, le gustaba un poco. Le gustaba, era un gran humanista. Sí. Y seguidor de Alfredo Palacios, el gran socialista argentino. Bueno, ¿qué pasó? Que en un momento dado Stroessner le hace pedir un aporte para protección. Entonces mi padre realmente con una ingenuidad legítima dice, yo no necesito protección si yo no tengo problemas con nadie. Vas a ver que necesitas el general amigo. Claro, ahí comienza su problema. Y ahí vino el problema. Ahí, déjame hacer una pausa porque es una linda historia para entender un poco el origen, Alejandro. Después quiero también recordar con ustedes, tiene algo muy especial con respecto a Francia también, que existe mucho tiempo, una reivindicación muy interesante de la figura del dictador Francia, como uno de los padres fundadores de la patria, pero además constantemente está en actividad. Tus hijas, una de ellas es bailarina también. Sí, del Ballet Clásico Municipal. Sí. Hasta el año pasado, este año ya no está. Estuvo muchos años. Muchos años, 20 años. 20 años. Por eso, hay una raíz artística ahí que viene, creo que hace rato,
en la familia Ale que vale la pena repasar. Todo esto a la vuelta de la pausa. Igualitarias, pero he vuelto a vos después de 1000 años, porque en vos me hallo, sos mi gran amor, mi bella Asunción, mi bella Asunción. Volviste a tu bella Asunción en un momento en que todos estábamos con una esperanza, caía Stroessner, nada más y nada menos. Mi padre, por ejemplo, murió antes sin ver eso. Mira, Y soñaba, no pudo ver. Mi madre sí pudo disfrutarlo. Sin embargo, no se concretaron tampoco tan rápidamente todos los no, sueños. hasta ahora no. Hasta ahora no, ¿eh? No. ¿Qué te produce eso? Igual hay que seguir luchando. Sí, mira, sentimientos encontrados. El otro día me decía uno de mis nietos, abuelo, ¿para qué volviste? Claro. Sí, estabas tan Yo bien. llegué a acá. preguntarle a mis padres eso, porque yo nací en Buenos Aires, era Tinelli, le decía. El exilio dorado, Sí. que decían los estronistas. Mira, hace 23 años yo estuve a punto de volverme a Buenos Aires. Resulta que me invitaron mis amigos ingenieros, el presidente del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires, era muy amigo mío. Lamentablemente falleció prematuramente hace poco tiempo. Y me había invitado concretamente para tener a mi cargo la caja previsional de la que maneja una tonelada de plata, ¿no? Como todo allá, que es todo muy Sí, grande. enorme. De hecho, es la caja más grande de ingenieros de la Argentina, ¿verdad? La de la provincia de Buenos Aires. Estaba a punto de irme y mi hija Anaí, que actualmente es abogada, y en ese momento era chica todavía, me dijo, mira papá, hay un aviso en el diario, una convocatoria a audición de ópera. Ajá. Yo dije, ¿en Paraguay? Además decía el título, Audición Internacional de Ópera. Yo decía, ¿será que vienen a buscar valores? No. Y era Uninorte que convocaba. Aquella iniciativa fabulosa de... Fabulosa. Sí. Tan fabulosa que a mí me convenció de quedarme en Paraguay y rechazar la oferta hermosa que me hicieron mis amigos en Buenos Aires. Claro, porque otra vez estaba vinculada con el arte, lo otro con una cuestión más administrativa. Exactamente. Yo nunca quise tentar suerte en el Teatro Colón. Tenía amigos que estaban... Hoy en día hay ex integrantes de la ópera de Uninorte que están allá. Y nunca quise porque no quería desarraigarme, quería volver a Paraguay apenas se dieran las condiciones. ¿Cuántas óperas hicieron en esa temporada larga? Porque fueron varios años. 10 años más 10 o menos. años. Con toda la producción, con toda la infraestructura. Sí, y te digo que fueron los mejores 10 años de mi vida. ¿Sí? Sí, para mí sí. Se Porque, hicieron todos los clásicos. claro, yo me canté las óperas, todas a las que pueda aspirar alguien de mi registro de voz. Yo tengo el registro de bajo profundo. Bajo profundo. Entonces, todas. Más o menos yo habré participado en unas cerca de 20 óperas, un poquito Qué menos, bárbaro. 18, 17. Qué bárbaro. Entonces, fue algo, un aporte a la cultura histórico que jamás se dio, que jamás el Estado paraguayo invirtió tanto en cultura, porque cada producción de Uninorte costaba alrededor de $100.000, Mario. Claro. Una Y locura. fuera inversión privada. Privada, sin ningún aporte del Estado ni de ninguna otra fuente.
Me acuerdo que me dijo Juan Manuel Marcos, yo después de ingresar a la ópera me enteré de que Juan Manuel estaba involucrado ahí. A él yo lo conocí en Buenos Aires. Mira vos, claro. Sí. Pero sí, amigo además de toda la gente del exilio. Claro. Entonces, él me ofreció hacerme cargo de la dirección de prensa de la universidad. Entonces yo ahí trabajaba mañana, tarde y noche. A la mañana me ocupaba de la prensa, a la tarde de la parte académica, básicamente hacía asesoramiento de tesis y daba clases de metodología de la investigación en diversas carreras, principalmente en ingeniería. Sí. Y también, y a la noche, ópera toda la noche. Toda la. Y entonces Era tu vida esa. era mi vida Durante 10 años. y disfruté muchísimo esa década. O sea que ahí dijiste me quedo. Claro. Mm. Y eso también ocurrió un milagro, porque mi esposa de entonces me dijo, estás loco si pensás vivir del arte. Y entonces me dijo, ya no quiero seguir contigo. Y yo le dije, pero qué feliz coincidencia. Yo, Claro. Voy a cambiar de... Tenemos la misma idea. Tenemos la misma ¿Y idea. fue pacífico el...? Sí, totalmente. Está bien. Es la Totalmente. madre de tus chicas. Es la madre de mis hijas, sí. Sí. Yo me casé una sola vez y tuve 2 hijas, Sí. nada más, biológicas. Maravillosas ambas. Sí. Ahora, Ale, evidentemente que ahí es un momento bisagra en tu vida en que decís o vuelvo Sí, o me quedo y te quedaste. ¿Te arrepentís por momentos? sí. Digo, porque mira que Argentina Mira. tiene otras conquistas que acá no tenemos. Yo ¿no? soy un tipo muy indeciso, no sé si inseguro, tal vez sí. De hecho, cuando iba a entrar a la universidad me anoté en 5 carreras porque no sabía qué seguir. Claro. Empecé varias. Es que obviamente, si te gusta la ópera y la ingeniería, Claro, estamos... entonces era muy complejo. Fíjate, paralelamente estudiaba filosofía e ingeniería. O sea, muy Borges loco. decía que uno puede aspirar a todas las culturas, Ujú. que no se debe a una sola. A mí me encanta esa frase. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Vos sabés que yo, para mí el ideal renacentista es muy válido, Claro. ¿verdad? Yo Que cuando... antes decíamos diletante. Diletante, sí. Pero en realidad es genial poder tener Es esa... genial. Mira, de hecho, después del Renacimiento y con la era industrial y todo eso, se separaron la ciencia del arte y el arte de la ciencia, cosa que jamás debió pasar, ¿verdad? Claro. Claro ejemplo, el modelo ideal es Leonardo da Vinci, ¿verdad? Exacto. Artista y ingeniero. científico. Sí. Entonces, pero siempre me fue difícil costar decisiones. Entonces pienso, if, como en inglés, Sí. ¿verdad? If, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado? Entonces, por ejemplo, metí la pata varias veces. Por ejemplo, cuando retorné recién al Paraguay, tuve mucho trabajo de locución, de Sí. grabaciones de locución comercial. Claro. Varios comerciales de televisión, pero como no estaba acostumbrado al ambiente de acá, yo no entendía los códigos. Entonces pasaba que se me atrasaban mucho en los pagos, me bicicleteaban, entonces me pudrí y dije, no, yo nunca más voy a grabar una locución. Claro, si tengo que pagar 3 meses para cobrar, no me Claro. interesa. Y me acuerdo que Raúl Melández, que es muy loco, me dijo un día, ¿estás trabajando con eso? No, dejale, eso no te pagan nunca. Entonces le hice caso. No fue un buen consejero. No, pero vos sabés que qué increíble que diga eso, porque el Quique Gamarra me decía el otro día que es un gran publicista que crea jingles Sí, un hace capo. años. Y le digo, no sé más, me dice, estoy cansado de que me pospongan los pagos. Me dice la misma cosa. ¿En serio? Sigue la práctica. Sí, la práctica. Sí, lastimosamente. Uy, yo justo que pensaba volver. Bueno, espera, y lo de Francia dejé picando. Sí. Hace rato que tenés tu proyecto también con respecto Sí. al Doctor Francia. ¿En qué Es consiste? un proyecto de más de una década. Sí, Es un musical. ok. Un musical. Es diríamos una ópera rock. Ajá. Eh, Interesante. Sí. Entonces, mi Francia es un vampiro. Epa. Sí, y está dirigido a chicos de colegio, ahora que trabajo en el nivel Sí. medio. Vos sabés que yo empecé a trabajar en la universidad como docente, posgrado también he enseñado en Sí. maestría, en doctorado, con metodología de la investigación.
Y ahora quiero ir cada vez más a los años a los primeros años de vida. Ajá. Decíamos con mi amigo José Luis Benza, que falleció hace pocos meses, la mayor autoridad en estadística en Paraguay. Me decía él, mira Alejandro, para que la gente le pierda el miedo a la matemática, tenemos que empezar lo más abajo posible. ¿Qué te parece? ¿El nivel medio, el nivel primario? ¿Hacer una revolución? Sí. Yo le decía, no, preprimaria. Sí, porque vos sabés que persiste, tengo hijos en edad escolar y persiste esa aversión a la matemática. El cuco. Exacto, pero es todo depende de cómo se enseña. Y con Francia aplicar lo mismo. Bueno, y con Francia, efectivamente. Quiero pedirte a la vuelta ¿te acordarás de una partecita? Sí, cómo no. ¿Sí? ¿Puede ser? Pues tengo que hacer la pausa porque me intriga mucho eso. No sabía la vinculación del vampirismo con Francia. Sí. Y sí supe porque vi fragmentos, pero no vi la obra completa. Por ahí la podemos resucitar también. Es interesante charla. Ustedes comprenderán, son dos amigos que se encuentran después de 30 años y están actualizando información. Alejandro Méndez Mazó, ya volvemos con él, y un fragmento de esa peculiar visión que él tiene de Gaspar Rodríguez de Francia. Soy el dictador supremo inmortal. Creo en el ideal de tierra sin mal, y aunque me parezco a él, yo no soy Drácula. ¡No! No soy Drácula, pero soy vampiro. Y eso tiene grandes ventajas. Desventajas para los corruptos, pero ventajas para la patria, porque me permite trasladarme de época en época, reencarnarme en figuras emblemáticas que aman la patria, como por ejemplo el coronel Rafael Franco. Me encanta. Vos sabés que cuando yo supe esto dije, espera un rato, Jorge Ramos desde Doctor Francia, ¿cómo va a ser esto, Alejandro? Ahora veo que es otro enfoque. ¡Qué atrevimiento de mi parte! Claro, Ramos. Un saludo a Jorge. Pero claro, otro enfoque. Jorge, otro enfoque totalmente. Sí. Qué interesante ese vampiro. Sí, mi Francia es diferente de Jorge. Ahora, Francia en general, todos revalorizamos también con la visión de Roabastos. Fabulosa. Sí, totalmente. Libro que no tienen que tenerle miedo los chicos, hay que leerlo, no es tan complicado como lo dicen. Y sobre todo, para los que vivimos en la época de la dictadura, era el otro modelo de dictador que quizás queríamos para el Paraguay, ¿no? Así mismo. ¿Qué te representa vos, Francia y López? Bueno, yo creo que son los padres de la patria, indudablemente, los padres de la paraguayidad, no cabe duda de eso. Inclusive, todo eso ha tenido una repercusión muy grande en la generación del 900, que es la que reivindica a Francia y los López, ¿verdad? Porque terminó la guerra de la Triple Alianza y fue declarado traidor a la patria, totalmente. López, ¿verdad? Sí. López. Y ante Francia también. Y Francia también. Sí. Entonces, justamente es esa generación del 900 y post-generación del 900 la que reivindica la figura de estas grandes personalidades. Y por eso yo digo justamente ahora en la tesis que estoy preparando para defender en Buenos Aires, tesis doctoral. Sobre la guarania. Es sobre la guarania y justamente rescato el contenido de nuestras guaranias. Es un contenido de resiliencia, ¿no? Después de la guerra de la Triple Alianza. Un tanto bucólica, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, yo creo que eso es lo que todavía no hemos terminado de entender y nos falta entender, ¿verdad? Entonces, no sé si esto ya te lo dije, tuve un tío abuelo, Marcelino Pérez Martínez, claro, sí, que escribía letras de canciones para Agustín Barrios Mangoré. Juntos compusieron la que Guaverá, por ejemplo. Ah, ya. Entonces, todo eso era para recuperar la identidad.
Pero acá hay una contradicción lógica, una contradicción dialéctica muy interesante. Ajá. Porque se recupera la identidad, fíjate, Mario, tomando elementos europeos. ¿Por qué? La guarania tiene el fraseo europeo. Cierto. Acordate de que Sí. los maestros de Flores eran tanos. Claro. ¿Verdad? Siguiendo la tradición lopista, afortunadamente siguió esa inercia de traer maestros italianos, los mejores músicos del mundo en aquel tiempo, cuando estaba de moda en el mundo el romanticismo que dejó Correcto. Beethoven y todo. Bueno, entonces se cruza el canto de la selva con la ópera y la canzoneta, ¿verdad? Por eso los cantantes líricos son buenos cantantes de guaranias y viceversa. Claro, y quizás por eso también después la obra de Flores es interpretada por la orquesta del Bolshoi sin problemas. Exactamente. Ese lenguaje sonoro está ahí, Sí. tiene esa raíz europea, ¿no? Así mismo. Y aún así tiene también nuestras raíces. Sí. Qué interesante. Yuri Aranovich, que dirigió estas grabaciones, Sí. considerado por muchos el mejor director de orquesta de aquel tiempo, hablamos de la década del 60, dirigió todas esas grabaciones con la orquesta y el doble coro de la radio y televisión de Moscú. Entonces, y él quedó subyugado por la música de Flores, ¿verdad? Qué curioso, ¿no? Y justamente yo en mi tesis estoy tratando de aclarar 3 mitos. Uno, muchos floristas me van a querer pegar. Sí. Pero yo considero que Flores fue como un padrino artístico para mí. Sí. ¿Verdad? Él marcó mi vida a fuego. Ok. Y, sin embargo, él jamás se erigió en creador de la guarania. Él dijo, yo la descubrí. Porque cómo apareció, cómo se formalizó la guarania. Sí. Pasaba que los músicos italianos no podían interpretar la polka. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Se escribía en el pentagrama de una manera y se interpretaba de otra. Entonces, los músicos paraguayos sabían Claro. cuál era el estilo que tenían Claro. que imprimirle. Entonces, Flores dijo, bueno, vamos a estudiar. Para estudiar y lograr una escritura correcta, justamente para reivindicar a la patria, la identidad, él decía, tienen que poder interpretar los tanos. Y ellos también querían. Nicolino Pellegrini le decía, yo quiero, pero no entiendo sus Tengo el partituras. código sonoro. Claro. Entonces Flores encontró el algoritmo. Ah. Flores encontró el algoritmo. Qué interesante. ¿Cómo? Ralentizando la polka. Dijo, vamos a ejecutar lentamente, muchachos, a ver. Sí. Y ahí descubrió la polirritmia. El acompañamiento va en 3 tiempos. Pom, 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 dom, 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 dom. Correcto. Dom, 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 dom. Ese es el acompañamiento. Pero la melodía va en 6 tiempos. Entonces, mientras vos haces 3 en la línea de los bajos, está confiado Sí. el bajo, el acompañamiento, la melodía va más rápido, va en Sí. 6 tiempos. Entonces, él descubrió esa polirritmia. También descubrió la síncopa, que es un desplazamiento de la melodía respecto del acompañamiento. Bueno, todos esos... Hace el armado sonoro. Claro, él encuentra la configuración perfecta y la vuelca al pentagrama. Entonces, ahí la partitura es correcta y los músicos entienden Ahí sale bien. Buricao, sale todo lo... Claro. ¿Y qué ocurre? Al interpretarse, la guarania es la polka lenta. Al interpretarse lentamente, Así como el bossa nova es la samba lenta. exactamente. Qué interesante. Nunca había escuchado esta teoría. Algunos floristas se enojarán, pero me parece Sí, bastante... por eso, y él decía, con toda humildad, decía, no, yo no soy el creador. Yo descubrí porque apareció ralentizando la polka. Ahora, el genio también para interpretar, Sí, esa- era un gran sistematizador. para resolver ese problema. Sí. Porque finalmente la Un música... es un problema, poco- es algo científico. Claro, es casi matemática. Sí, es matemática. Sí. Entonces, y al ser una música más lenta, da posibilidad de una mayor elaboración armónica,
meter más acordes, más detalles melódicos, modulaciones. Ahí ya entra la genialidad de Flores, Exacto. del Minio, de Demetrio Ortiz. Exacto. Esos arreglos Y son... después, yo digo también, yo sostengo que hay una guaraña rápida. También. Claro, ¿por qué? Porque al permitirle esa lentitud, elaborar más, también esa elaboración más detallada se traslada a la polca. Entonces, por ejemplo, Gallito Cantor no es una polca como galopera, no es una cosa sencilla, es mucho más... Sí. Cortina de Radio Moscú. Cortina de Radio Moscú durante varios años. Durante muchos años. Sí. Claro. A los rusos, yo estuve allá. Qué curioso. Gallito Cantor, yo nunca supe si era polca o guarania. Nunca, está ahí al lado. Está Es una cerca. especie de guaraña rápida. Por eso. Qué genial. Bueno, se nos vaya acabando el tiempo, pero da un gusto enorme hablar de esto, Alejandro, que nos apasiona. A ver, evidentemente estás como siempre en varias cosas al mismo tiempo. Varias Porque cosas. te veo como docente, te veo preparando Mi tesis. tu tesis. A esta altura Mira. de tu vida, doctor, ¿en qué quieres ser? Doctor en artes. Por la Universidad Nacional de las Artes. ¿Sabes qué? Sí. Quiero volver a que se integren, se junten la ciencia y el arte. Por ejemplo, ¿por qué no se puede defender una tesis de ciencia a través de un monólogo científico? Un monólogo científico es como un stand-up, pero Con de ciencia, base con científica. contenido científico. Qué interesante. Entonces, ¿por qué no utilizar como herramienta el arte para una presentación científica? Qué genial. Me encanta. Yo compro la idea, pero te van a decir, estás loco. Los profesores de la Facultad de Ingeniería te van a decir, pero estás loco. Yo quiero un trabajo, una monografía, un tratado, Claro. lo formal. Y me encanta esa locura. Ojalá me digan que estoy loco. Pero con los chicos se trabaja muy bien. Yo estoy encantado. No quiero dejar de pasar el programa sin escuchar tu pensamiento breve sobre la situación y la posibilidad de un nuevo intento de cambio. Lastimosamente, lo que se logró con la alternancia de Fernando Lugo, por múltiples motivos, se interrumpió. 4 años y se volvió otra vez al status quo. ¿Te parece que todavía Paraguay tendrá otra oportunidad a corto o mediano plazo de volver a intentar un cambio? Sí, mira Mario, estos chicos de la generación Z, muchos de ellos votaron, los que pueden votar, los que están en edad, votaron este gobierno, para que sus padres no pierdan su trabajo. ¿Entendés? Muchos son hijos de funcionarios públicos. Y ellos mismos son los que lo quieren sacar. Como dijo Yuya alguna vez, el pueblo eligió a color de melo, el pueblo quiere sacarlo ahora. Entonces tiene todo el derecho. Qué interesante. Esto lo leí también de un análisis de otro amigo y decían, ¿por qué pusieron tanta represión? Porque saben que a ellos les fallaron. Sí, exactamente. Les tienen miedo a ellos porque ellos son los que les pueden decir, ustedes no fallaron. Y te voy a decir una cosa, yendo a un microespacio. Sí, nos quedan 2 minutos. El Colegio Nacional de la Capital ahora se está reconstruyendo. Está en una intervención de obra civil muy linda que yo estoy siguiendo de cerca. Y eso se hizo gracias a la movilización estudiantil. Claro, los reclamos. Sí. Entonces, adelante muchachos y Bien, chicas. me gusta esa postura. Claro que sí, ya es turno de ellos también. Es el turno. Hay sí. que entender también eso. Sí. Que nosotros ya hicimos lo que pudimos, pero que los que tienen la fortaleza y el espíritu y hasta la legalidad para hacerlo son ellos. Querido Alejandro, disfruté mucho de esta charla, nos faltó tiempo. Una miniserie podríamos hacer con la vida de Alejandro Méndez Mazo, pero hoy queríamos por lo menos algunos puntos tocar. Finalmente, ¿te sentí una persona plena? ¿Sos feliz? Sí, totalmente. ¿Sí? A pesar de todo. A pesar de todo, cuando Javier Yubi me entrevistó para la revista dominical de ABC, me dijo, ¿qué le falta a Alejandro para ser feliz? Le dije, nada, soy feliz. Eso es bueno. Lo mismo te respondo. Es bueno. Sí, realmente Rozando soy ahí feliz. los 70 para arriba. Bueno, gracias Ale por venir. Gracias a vos, Mario. Un gran placer. Alejandro Méndez Mazo, hace 35 años venía este muchacho de Buenos Aires y me decía, ahora hay que procesar el desexilio.
Y ahí explotaba todo, porque ¿qué era eso? Y sí, era ver cómo nos reencontrábamos esos dos países separados por el exilio en la época de la dictadura. Un exilio que hoy sigue, por motivo económico sobre todo, y que ojalá no perdamos nunca de vista. Nosotros nos vamos, será hasta la próxima. Muchas gracias, buenas noches.